Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a un hermoso pasaje de la Escritura que encontramos en la carta de Pablo a la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 4, vamos a ver en el verso 22. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Cuando lo tenga me da un buen amén. Y para darle al Señor la reverencia que Él merece, vamos a estar de pie y así leemos la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Cuando lo tenga me da un buen amén. Tenemos la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos, ¿qué dice, hermano? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a comenzar leyendo el verso 22 nuevamente hasta el verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la palabra? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué dice? Engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Padre, hemos leído tu buena palabra. Señor, tú a través del Espíritu Santo te encargas de ministrarnos, de exhortarnos, de consolarnos con la palabra. Unge mis labios, dame la gracia para hablar esta palabra con autoridad. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar su lugar. Yo quiero hablarles brevemente, hermanos, acerca del tema cómo ser renovados espiritualmente. Yo quisiera que hicieran un ejercicio conmigo. Digan conmigo, ¿cómo ser renovados espiritualmente? Lo vamos a decir una vez más como que hemos cenado, aunque no hemos cenado todavía, ¿verdad? ¿Cómo ser renovados espiritualmente? Este principio es importante estudiarlo. Usted y yo, hermanos, necesitamos constantemente esta renovación. Y Dios es experto para renovarnos. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, podemos ver hombres que fueron totalmente renovados. Podemos ver, hermano, a un Moisés. Usted recordará la vida de este gran libertador Moisés. Cómo en 40 años él es preparado en las mejores universidades en Egipto. Y prácticamente Moisés es considerado como un príncipe en la casa del faraón. Y fue a esa edad prácticamente de 40 años cuando él vio que uno de los egipcios estaba maltratando a un hebreo. Y hermano, se llenó de ira, de enojo, e inmediatamente mató al egipcio. Posteriormente la Biblia dice que habían dos hebreos que estaban allí peleando y él trató de intervenir. Y uno de los hebreos le dijo, ¿quieres matarnos a nosotros como mataste ayer al egipcio? Y en ese momento él se da cuenta que había sido descubierto de su homicidio. Y tiene que huir a un desierto. Y hermano, pasan alrededor de 40 años para que Dios pueda tratar en la vida de Moisés. Los 40 años de formación que tuvo en la casa del faraón, Dios tiene que destruir todo ese conocimiento en la carne que Moisés había adquirido y es formado en el desierto. Y esto me hace pensar, hermano, que cuando Dios renueva nuestras vidas es un proceso, no de la noche a la mañana. Fueron exactamente 40 años que Dios trató con Moisés
Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3 que pastoreando o apacentando las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián, estaba ese Moisés, hermano. Y de pronto se le aparece Dios y le capacita, le prepara y le envía al faraón. Ya tenía la edad de 80 años, Moisés. Pero al punto que quiero llegar, hermano, es de que Dios a veces tiene, hermano, que reemplazar todo ese proceso que hemos llevado para forjar un hombre nuevo. Si le hablara de Saulo de Tarso, aquel hombre, hermano, que persiguió a la iglesia, que iba un día rumbo a Damasco y se le apareció al Señor en un resplandor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted recuerda ese incidente cuando ese gran Saulo de Tarso, ese gran hombre, hermano, que tenía un doctorado en judaísmo, que tenía prácticamente tanto conocimiento, era un fariseo de fariseos, y dice la palabra que Dios transforma a ese perseguidor de la iglesia en un gran apóstol Pablo, y llega a ser Pablo el perito arquitecto de la iglesia, aquel hombre, hermano, que fundó casi todas las iglesias del Asia Menor, y Dios es experto en transformar. Hablando acerca de esa transformación, podemos ver a un pastor de ovejas llamado David, que estaba en el anonimato y de pronto Dios le llama y le convierte en un rey en la nación de Israel. ¿Qué le diría de Jacob? Dice la Biblia que él fue un usurpador. Ese es el nombre de Jacob. Eso significa engañador, usurpador. Pero este Jacob tiene un encuentro con Dios en Peniel y después de ser un engañador llega a ser un príncipe de Dios, porque eso significa Israel. Si yo quisiera enumerarle más hombres en la Biblia que fueron transformados, que fueron renovados, el tiempo me faltaría para hacerlo. Pero quisiera mencionarle también a Job, un hombre, hermano, que tenía todo. Dice la Biblia en el libro de Job que era uno de los hombres más ricos entre los orientales. De la noche a la mañana llega el infortunio y aquel hombre, siendo un acaudalado, siendo un hombre que tenía ovejas, tenía ganado, tenía camellos y tenía tanta riqueza, de la noche a la mañana lo pierde todo. Pero mi Biblia dice en Job capítulo 42, Job declara: de oídas te había oído, mas ahora puedo verte y me arrepiento, dice Job, en polvo y en ceniza. Es verdad que Dios transformó a Job, y dice la Biblia en el libro de Job capítulo 42 que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Pero yo esta preciosa noche quiero ocuparme en hablarle acerca de al menos 3 principios, diga conmigo, 3 principios que necesitamos para ser renovados. Yo quiero que vaya a este pasaje que leímos inicialmente en Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los hechos, deseos engañosos, y renovaos, ¿qué dice, hermanos? En el espíritu de vuestra mente. Entonces, hay un principio importante para poder nosotros ser transformados o ser renovados. Lo primero que tiene que ser transformado en nosotros es nuestra manera de pensar. Diga conmigo, mi manera, de pensar. Cuando voy a la Biblia y veo la importancia del arrepentimiento, puedo entender que el arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Si usted ve este principio en el Sermón del Monte, Jesús una y otra vez dice: oíste a los antiguos que fue dicho, ojo por ojo, mas yo digo. El Señor repite una y otra vez, mas yo digo. Oíste a los antiguos que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo digo: amad a vuestros enemigos. Y esta palabra, hermano, me habla de una transformación, de un cambio de mentalidad. Por ejemplo,
el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Es caminar en la dirección opuesta. Cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, usted tiene una transformación, un cambio de mente. Dice la palabra acá en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ir a otro pasaje que está en Romanos, capítulo 12, vaya conmigo, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, vamos a ver el versículo 1 y 2. Porque acá el apóstol nos está hablando también en Romanos 12 acerca de la importancia de renovar la mente. Mire, dice el verso 1, capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, como dice, a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Agradable y perfecta. Entonces, cuando la Biblia me habla de una transformación, lo primero, hermano, que tiene que ser renovado es nuestra manera de pensar. Para que nuestra forma de pensar sea transformada, tiene que haber un reemplazo, es decir, una sustitución. Hay que quitar esa forma a la cual nos hemos adaptado, porque aquí el verso 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Digan conmigo, la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, que hay una voluntad de Dios que es soberana. Esa voluntad soberana de Dios no es interferida por la voluntad del hombre. Dios, en su santa y soberana voluntad, dice algo, decreta algo, y eso acontece, y no hay quien pueda impedirlo, porque Él es el Dios soberano. Pero existe también la voluntad moral de Dios, que está implícita en los 10 mandamientos. Usted puede ir a Éxodo capítulo 20, y allí se establecen los mandamientos, es decir, los parámetros morales y los parámetros civiles. Entonces, Dios desea que usted y yo seamos renovados, y para ser renovados tenemos que sustituir esa manera de pensar a la cual a veces nos ha dado forma. Fíjese que la sociedad, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, da una forma. Por ejemplo, para nosotros, hermano, consumir un producto, nos están anunciando a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, hay bebidas que automáticamente, de tanto repetirse, de tanto promocionarse, uno automáticamente está tomando lo que se promociona. Y como alguien dice que un producto para ser consumido o para venderse no necesariamente tiene que ser buen producto, únicamente hay que usar las estrategias, ¿verdad?, que hacen los empresarios de promocionar. Y a veces esa información que hay en la sociedad, como que a uno lo va adaptando al sistema. Por ejemplo, en este tiempo, hermano, en pleno siglo XXI, se le da mucho culto al cuerpo, a la belleza del cuerpo, a tener una figura esbelta, y se le da, hermano, tanto énfasis a lo externo, y se nos olvida que el ser humano no solamente tiene un cuerpo, sino tiene un alma y tiene un espíritu. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y descuidamos, hermano, lo que tiene mayor relevancia, lo que tiene mayor prioridad, que el cuerpo. Prácticamente el cuerpo va a volver al polvo. Entonces es importante cuidar el cuerpo, ¿verdad? Pero no es tan importante como cuidar el alma y cuidar el espíritu. Por ejemplo, las hermanas que les gusta cocinar, ¿verdad? A veces les gusta hacer pasteles, a veces les gusta hacer galletitas, entonces utilizan un molde. Entonces, esta sociedad y este sistema tiene un molde. Y cuando uno viene a sentir, hermanos, si uno no está
sometido a la palabra, si uno no está amparado a lo que Dios dice, comienza uno prácticamente a hacer cosas que a la postre no nos edifican, sino que nos perjudican. Pero la Biblia dice, transformen su manera de pensar. Diga conmigo, mente. La mente no solamente, hermano, es como una computadora, ¿verdad? Que puede procesar cientos y miles de pensamientos. Lo importante, hermano, es tener, como dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es un proceso. Dice la Biblia, vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 8. Es un verso que a mí me gusta citarlo tanto porque habla del poder transformador de la mente. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 4, verso 8. Cuando lo tengan me da un buen amén. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, léalo conmigo, todo lo que es todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermano? Entonces usted tiene que renovar su mente. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, creí, por tanto hablé. Entonces, yo le he dicho más de una vez, ¿verdad? Cultive un pensamiento y cosechará un acto. Cultive un acto y cosechará, hermano, un carácter. Cultive un carácter y cosechará un destino. Todo comienza en la mente. Usted en la mente cree que va a avanzar en la vida, lo va a hacer. Si cree que en su mente se ha estancado, se va a estancar. Si usted cree, hermano, que no está avanzando ni está estancado, sino que está retrocediendo, pues lo que su mente dice, eso va a ser. ¿Cuál es su pensamiento? Así actúa el hombre, dice Proverbios. Entonces, todo radica en la mente. Por eso un pensador dijo, en mente sana, cuerpo sano. Si usted va al médico, dice que un porcentaje de las personas que creen tener un problema cardiovascular, en cierto porcentaje no están enfermos del corazón, sino que su problema es psicosomático. O sea, hay problemas mentales que afectan el cuerpo. Por eso la palabra del Señor tiene mucho que decir acerca de la mente y de la renovación del pensamiento. Quiero que vaya conmigo a otro pasaje hermoso que está aquí en la palabra del Señor. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 5. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 16. Cuando lo tengan me da un buen amén. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Cuánto lo tenemos? ¿Lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice, hermano? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿qué más? Hechicería. Envidias, homicidios, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la palabra? Entonces venga a ver la obra del Espíritu Santo en la mente y en el alma. Hermano, sustituye esas acciones, esas obras de la carne, por lo que dice el verso 22. Mire lo que dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice la palabra? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermano, este reemplazo es importante. Comienza en la mente, su manera de pensar. Entonces, el Espíritu Santo obra de una forma maravillosa, extraordinaria en nuestra vida. Entonces,
¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser renovados, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos acá realmente necesitamos una renovación? Porque hay actitudes en nuestra vida que a Dios no le agrada. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Entonces, hablando acerca de este proceso de Dios, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 5. Filipenses, Colosenses, vamos a ver en el capítulo 3 de la carta a la iglesia de Colosa, capítulo 3, acompáñeme al versículo 5. ¿Cuántos lo tenemos? Colosenses 3, 5, lo tiene, ¿verdad? Dice, haced morir pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros. Y hay una lista, hermano. Fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, ¿qué dice, hermano? Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué más? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo, ¿qué dice, hermano? Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Se da cuenta que una u otra cosa de estas que he mencionado, todavía como que nos hace falta, hermano, despojarnos. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa. La Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Hermano, ¿quién no se enoja? ¿Cuántos de los que están aquí no se enojan, hermano? Bueno, si ustedes no se enojan, ya no tienen que estar en esta tierra, ¿verdad? Pero aquellos que todavía tenemos debilidades, ¿verdad? Y la Biblia dice, airaos, es bíblico enojarse, porque aún Dios se llena de ira. Airaos dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y hermano, porque cuando uno está enojado es mejor no decir nada, porque si uno habla enojado, va a herir, va a ofender. ¿A cuánto les ha pasado? A solo a 2 les pasa eso, ¿verdad? Pero hermano, los psicólogos dicen, respire profundo y cuente hasta 10, ¿verdad? No hable cuando usted no, porque hermano, otra situación, ¿verdad? Tomar decisiones enojado no es bueno, hablar enojado no es bueno, pero ahí es donde se cumple lo que la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, a veces la lengua es más rápida que la mente. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno habla cosas que no quisiera decirlas. ¿A cuánto les ha pasado? Y uno sabe que está ofendiendo, pero pidámosle a Dios que nos ayude, hermano, que Él tenga misericordia de nosotros, porque yo le estoy hablando de cosas reales, de la vida diaria. Necesitamos urgentemente una renovación en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al Salmo 51, porque aquí en el Salmo 51, David, hermano, humildemente reconoce que necesita ser renovado. ¿Tiene conmigo el Salmo 91? El Salmo 51, perdón. Verso 10. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón como, hermano, limpio. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos, ¿verdad?, cantar ese canto, dice, renuévame, Señor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo le voy a llevar a una palabra que a mí me ministró y espero que a usted le ministre. Vaya por favor conmigo a un pasaje hermosísimo que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 18. Vaya conmigo.
Jeremías capítulo 18, verso 1. Voy a ser breve esta noche, pero quiero dejarle, hermano, esta verdad, este principio que muchas veces Dios necesita intervenir, hermano, en nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías capítulo 18, lo tiene, ¿verdad? Verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro, lea conmigo el verso 4, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice, hermano? Se echó a perder en manos. Y volvió, ¿y qué dice? Yo no sé si usted puede ver con los ojos del Espíritu que el alfarero aquí está representando a Dios. Y la vasija se echa a perder en las manos del alfarero. Muchas veces nuestra vida, hermano, es derribada. Y se cumple lo que dice 2 de Corintios capítulo 4. Vaya conmigo, 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, porque yo comparaba este pasaje de Jeremías 18 con 2 de Corintios capítulo 4 y yo me sorprendí, hermanos, qué tremendo lo que pude ver acá en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué, hermano? ¿En vasos de qué? De barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, ¿qué dice, hermano? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, ¿qué dice? Ahora yo le pregunto, el pasaje de Jeremías 18 dice que la vasija se echó a perder, pero usted me acompaña acá siempre en Jeremías 18, verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, qué importante es entender que a veces van a venir situaciones a nuestra vida que nos van a derribar. Y como que Dios quiere hacernos de nuevo. Y como Él es el hacedor, dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No nos creamos nosotros mismos, sino que Él es nuestro creador y Él puede hacer lo que Él quiere. Podrá decir la vasija al alfarero: ¿por qué me haces de esta forma? Dios es soberano, hermano. Dios hace lo que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Mire, yo entendí una verdad. Hay momentos en nuestra vida que Dios va a tener que rompernos. Y hay un coro que se cantaba antes que dice: rompe mi vaso, rompe mi vida y hazla de nuevo. Pero ya viendo la realidad, que Dios te rompa la vida, hermano, no es fácil, porque nos desquebraja a todos, hermano. Y Dios dice: tengo que formarte de nuevo. Y yo creí que ya estaba en las alturas, dice uno. Yo creí que ya estaba en lo más alto. Y dice: no, te falta mucho. Y a veces somos derribados, hermano. Y tenemos que comenzar otra vez. Pero es Dios el que está trabajando en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Hermanos, vienen colapsos a nuestra vida. Colapsa nuestra economía, colapsa nuestra salud, colapsa muchas veces nuestra familia, nuestro matrimonio. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él es experto en formar de nuevo el hombre que Él quiere formar. ¿Cuántos dicen amén? La salvación se obtiene en segundos, pero que el Señor forje el carácter, a Moisés le llevó 80 años. Diga conmigo, 80 años. Y ahí, hermano, que dice: yo ya tengo 3 meses, hermano, un proceso tan difícil. Apenas 3 meses, hermano. A Moisés le costó 80 años.
Y sabe que hay masas que no se dejan moldear por el alfarero. Hay vidas, hermano, que se endurecen, hermano, pero Dios trata de una y de otra forma con nosotros hasta forjarnos, ¿verdad? Una renovación, esa renovación tiene que comenzar en nuestro interior. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:16. Este pasaje es hermoso, ¿verdad? Y no me he salido del tema, le estoy hablando de la renovación. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Cuando lo tengan me da un buen amén. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. ¿Quién lo encontró ya? Lo tiene, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué dice, hermano? Vamos a hacer una breve pausa. Hoy yo me reuní con un misionero, ¿verdad?, de la Asociación Bautista del Sur de California. Tiene 68 años. Me dice, hermano Víctor, me dijo, tengo una operación en mi columna vertebral. Yo soy un milagro, me dice, y yo le suplico al Señor que me guarde de accidentes porque no creo que soportaría. Y yo lo vi con un bastón. Y ese bastón, le digo, tiene un problema en la pierna. No, me dijo, esto me da equilibrio, me dijo. Ya va a llegar usted a esos momentos, me dice, porque yo cuando voy al doctor cada mes, me dice, a que me haga un chequeo, dice que le pregunta el doctor, ¿te has caído? No, le dice. ¿Pero por qué siempre me pregunta que si me he caído? Porque a tu edad, ya después de los 60, comienzan como mareos, como que uno comienza a perder el balance del cuerpo, y entre más van pasando los años, este cuerpo, dice Pablo acá, el exterior se va desgastando, pero el interior, dice, se renueva de día en día. Yo les hablaba recientemente el domingo, ¿verdad?, que cuando yo muy joven, tenía 18 años, todos los viernes hacía vigilias. Ya a estas alturas ya no estoy para esos trotes, hermano. Con una vigilia que haga, hermano, siento que paso 3 días desvelado. Pero es porque el proceso está, hermano, los años pesan, como alguien dijo, ¿verdad? Pero Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. ¿Cuántos han experimentado en sus cuerpos ese desgaste? O solo yo, hermano, ¿verdad? Que ya casi tengo 30 años, ¿verdad? Estoy sintiendo ya el peso, hermano. Pero yo le aseguro que algunos de ustedes también ya están sintiendo, ¿verdad? Cuando se inclinan y se quieren enderezar, es una tronazón, hermano, ¿verdad? Y les duelen todas las articulaciones. Y eso no era antes, pero el proceso, hermano, se siente. Este tabernáculo, dice Pablo, se deteriora, se desgasta, pero el interior, hermano, se renueva de día en día. ¿Cuántos reciben esta palabra? Vaya conmigo a Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, verso 28. Cuando lo encuentre me da un buen amén. Isaías, capítulo 40, verso 28. Lo tenemos, ¿verdad? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿Qué dice la palabra, hermano? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, ¿qué dice, hermano? Esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos, ¿qué dice, hermano? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice la palabra? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está hablando en términos espirituales, porque usted, aunque este cuerpo se desgasta, se deteriora, pero interiormente usted cada día, hermano, se renueva. Vaya conmigo al Salmo 103. Este es un salmo preciosísimo.
Salmo 103. Acompáñenme porque en este salmo habla también de la renovación. Miren lo que dice el Salmo 103. Vamos a ver acá verso 5. Salmo 103, verso 5. Lo tiene. El que sacia de bien tu boca, de modo que dice, hermano, que te rejuvenezcas como el águila. Usted sabe que todos sabemos, ¿verdad? Que las águilas a la edad de 40 años tienen que tomar una determinación, una decisión. O se renuevan, ¿verdad? Tienen que renovar el plumaje, el pico, las garras, todo, se van a la roca y se renuevan. Y esa renovación les da como resultado 30 años más de vida. Muchos de nosotros necesitamos ir a la roca, que es Cristo Jesús, y renovar nuestras fuerzas para poder continuar hacia adelante. ¿Cuántos necesitamos esa renovación, hermano? ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 6, verso 10? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, la fuerza que usted y yo necesitamos no se origina en nosotros, sino en Dios. Dios es el que renueva nuestras fuerzas. Dice que los muchachos flaquean, se cansan, se fatigan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas, dice, como las águilas. Y yo quiero concluir esta preciosa hora con un pasaje hermosísimo que encontramos acá en la bendita y santa palabra del Señor. Quiero que vea por favor este principio que no quiero dejarlo pasar por alto. Vaya conmigo nuevamente a 2 de Corintios. Acompáñenme el último verso que leemos. 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver el verso 16. Vamos a extractar una verdad que va a alimentar su vida. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Lo tiene, ¿verdad? Por tanto, ¿qué dice la palabra el verso 16? Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, ¿sí? Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce, hermano? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son, ¿qué dice? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, dice el verso 1 del capítulo 5, que si nuestra morada terrestre, está hablando de este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, ¿qué pasará, hermano? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo quiero concluir con esto. El pasaje que leyó nuestra hermana Yani de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está hablando de los que durmieron en Cristo, que nosotros tenemos que consolarnos, porque hermano, va a llegar el momento cuando Dios no solamente va a renovar el alma, el espíritu, sino este cuerpo mortal. Dice 1 Corintios 15, 51, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando lo corruptible sea vestido de incorrupción y lo mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Llegará un momento que el cuerpo que usted tiene y el cuerpo que yo tengo no se va a fatigar, no se va a cansar. Mi Biblia dice en Apocalipsis 21, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No existirá llanto, no existirá luto, no existirá dolor, porque seremos transformados no solamente en el alma, en el espíritu también tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Yo concluyo mi mensaje leyendo la segunda parte de 2 de Corintios 5. Dice:
Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, está hablando del cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo, ¿qué dice la palabra? Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué dice la palabra? Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice, hermano? Presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hermano, yo lo he dicho más de una vez, que el tiempo que usted y yo estamos en esta tierra es una asignación temporal, pero la verdadera existencia no está aquí en esta vida presente, está en la vida venidera. Hermano, usted y yo un día vamos a ver a aquellos que se nos han adelantado. Y hermano, tenemos que tener ese consuelo. Ahora uno se llena a veces de tristeza al ver tanto dolor, tanto sufrimiento. Si usted va por un momento al hospital, hermano, y ve tantos niños ahí, enfermos, conectados a una máquina, adolescentes, ancianos, ya yéndose de esta vida, y hay tanto dolor, niños, hermano, desahuciados con cáncer, con leucemia, personas que están allí con una muerte lenta, hermanos, y uno ve todo esto, y al ver la palabra del Señor uno tiene que confortarse y decirle: Señor, yo sé que mi vida tú lo has dejado explícito en la palabra, que es como la flor, que la vida del hombre en la mayor, hermano, plenitud es como una flor, pero al venir el sol se marchita, se muere. Pero bendito sea el Señor, que la palabra del Eterno dice en primera de Pedro, que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se marchita, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen su nombre? Porque, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza gloriosa, ¿verdad? No solamente el Señor renueva la mente, no solamente renueva nuestro interior, nuestro corazón, sino que Él nos va a dar una renovación total. Va a salvar este cuerpo. Un día, hermano, usted y yo vamos a tener un cuerpo que va a trasladarse a las dimensiones. No va a necesitar ni avión, no va a necesitar carro. Usted va a tener, hermano, un cuerpo como el de los ángeles, glorificado. Usted va a tener un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó, que se le aparece a los apóstoles 8 días después de la resurrección. No tocó la puerta, sino que apareció en medio y le dijo a Tomás, le dijo: toca mi cuerpo, toca mi mano, toca mi costado, yo soy. Ahí Tomás cayó de rodillas y dijo: Dios mío y Señor mío, porque me viste, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermano? Mire, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero quiero decirle algo. No se aferre tanto a este mundo, porque mi Biblia dice, ahí donde leímos, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No se aferre, no se encariñe tanto por las cositas que hay en este mundo. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos creemos esa palabra? Hermanos, no estamos tan encariñados. Queremos vivir, queremos seguir viviendo, no somos fatalistas, pero nuestra verdadera morada no está aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra,
sino en los cielos donde mora nuestro Rey. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo le decía hace unos momentitos a nuestro hermano Elías que la vida en esta tierra es tan impredecible. De un momento a otro le cambia la vida a uno. Yo sé de una persona muy acaudalada que en este momento a escasas millas está ese fuego devastando mansiones. Y le decía a mi hermano que de un momento a otro uno lo puede perder todo. Nada de lo que usted y yo tenemos es nuestro. Todo está prestadito. Cuando dicen amén, cada día enamórese más de Dios. Conságrese. Dígale, Señor, hay cosas en mi vida que necesito reemplazar. Necesito que sean restituidas, que sean restauradas. Mi renovación hacia ti, mi amor hacia ti. Señor, yo cada día necesito acercarme, hermano, por favor, no esté usted anclado, no esté retrocediendo, no tiene que avanzar y decirle, Señor, dame esa fuerza, Señor, para seguir adelante. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Si hoy Dios nos ha prestado un día más de vida, digámosle, Señor, yo quiero ser agradecido. Levante sus manitas y dile, Padre, gracias porque me has traído para oír esta palabra. Yo necesito, Señor, que hayan cambios en mi vida. A veces mi forma de hablar, mis actitudes no son las que te honran, Señor, pero renueva mis fuerzas, renueva mi interior, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Levante su mano y dígale, Padre, yo necesito ser renovado, Señor. Cámbiame mi manera de pensar, Señor, mi accionar, Señor. Yo presento mis manos que representan mi obrar. Levante su manita y dígale, Señor, tú sabes que lo que más quiero es agradarte. Dice la palabra del Señor, quiero pues que los hombres levanten sus manos sin ira ni contienda, que levanten sus manos limpias. Que los hombres levanten sus manos, porque levantar las manos, hermanos, es señal de haber recibido de Dios. Padre, levanto mis manos, así como las levantó Moisés en la cumbre, y Aarón y Hur sostenían su mano. Señor, levante su mano un minuto y dígale, Señor, yo espero el auxilio de ti. Dame esa fuerza, Señor. He perdido a veces quizá la vitalidad y digo como dijo David, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. A veces me he anclado, me he detenido, Señor. Me he estancado en la vida o quizá he retrocedido, pero ayúdame a levantarme, ayúdame a renovarme, Señor. En lo que usted está orando un minuto, yo quiero hacer una invitación. Hubiera alguien en medio nuestro que necesite reconciliarse con el Señor, que necesite hacer nuevos votos delante de Dios, que diga, Señor, yo quiero que tú renueves todo mi ser, Señor. Yo quiero orar por usted. Hubiera alguien que valientemente quiere decirle, Señor, toma control de mi vida. Levante su manita sin pena ahí donde está y vamos a orar. Padre, esas manos que se levantan son manos, Señor, que se alzan a ti en auxilio, Padre. Levante sin ninguna pena su mano. Yo levanto mis manos porque Dios conoce nuestra vida y Él sabe que necesitamos una restauración total. Padre, aquí están nuestras manos en alto. Y tú has prometido que darás fuerzas al que no tiene ninguna. Que los que esperan en ti, Señor, renovarán sus fuerzas. Señor, tendremos las fuerzas del búfalo, la renovación del águila. Aquí está nuestra vida para ser restaurada por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos quieren darle un fuerte aplauso